Hola, bienvenidos al programa Prospectiva, en una nueva edición donde vamos a analizar algunos eventos de relevancia en el contexto internacional y sus efectos en el campo nacional. Precisamente en estas circunstancias vivimos sorprendidos por la violencia con la cual se está desarrollando el conflicto en el territorio ucraniano. La invasión de la Federación Rusa a Ucrania ha despertado todas las alarmas y al mismo tiempo pone en vilo a toda la humanidad por las posibles consecuencias que pudiera tener este violento evento. En particular, porque está de por medio también la aplicación de armas nucleares. En este sentido, y para poder comprender la dimensión de esta situación, hemos convidado a un académico muy prestigioso quien a título personal nos va a responder algunas cuestiones y dialogar sobre la proyección de este conflicto que se está desarrollando en Ucrania. Nuestro invitado en esta ocasión es el doctor Víctor Yáfets, quien es profesor del Departamento de Teoría e Historia Internacional de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Estadual de San Petersburgo, en Rusia. Él es doctor en ciencia y PhD en historia, quien fuera electo miembro y profesor de la Academia de Ciencias de Rusia desde el año 2015. A su vez, es uno de los organizadores del Foro de San Petersburgo, que se realiza periódicamente, hace 6 ediciones en esta ciudad cada 2 años. Su área de investigación y de producción académica está relacionada con las relaciones diplomáticas de Rusia en su periodo de la Unión Soviética con América Latina. Asimismo, tiene numerosos trabajos que articulan la actual performance de Rusia en el contexto global. Y es por ello que vamos a analizar con Víctor Yáfets la evolución del conflicto en Ucrania. En unos minutos volvemos y nos encontramos con nuestro invitado de esta ocasión. Antes quisiera agradecer a las entidades que nos acompañan, como por ejemplo al canal 5 Días y también a los canales que nos emiten en las ciudades de Encarnación, Coronel Oviedo, Ciudad del Este y otras capitales de nuestro país. Muchísimas gracias por este acompañamiento y también por la difusión de este espacio de análisis a profundidad sobre los temas de relevancia para nuestro país y para el mundo. Volvemos en unos minutos. Bienvenidos al programa Prospectiva. En esta edición tenemos un invitado muy especial para tratar un tema que nos sorprende, que nos angustia y que al mismo tiempo nos hace reflexionar sobre los elementos más importantes que hacen a la convivencia pacífica entre los pueblos. Me refiero a la guerra que se está desatando en este momento en territorio ucraniano y que está relacionado con la invasión de los ejércitos de la Federación Rusa en este país eslavo. Víctor, si nosotros tuviéramos que analizar el conflicto a partir de la presencia de fuerzas militares, el hecho de que la OTAN se haya expandido hacia estados que en algún momento estuvieron bajo la influencia del Pacto de Varsovia, como por ejemplo Rumania, Bulgaria, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, ¿cómo observas esa situación? ¿Eso afecta, en qué afecta la seguridad o el sistema de seguridad de la Federación Rusa? Bueno, la membresía de los países como tal en el bloque no afecta directamente, pero la instalación de bases militares sí,
porque te doy un ejemplo. Yo vivo, como sabes, en San Petersburgo, en la costa del Mar Báltico, bastante cerca de los países bálticos, de Estonia y Letonia sobre todo. Y cuando escucho las razones de los países bálticos respecto a posible injerencia de Rusia, injerencia militar de Rusia a sus asuntos, los entiendo. Pero también vivimos a la misma distancia. O sea, si son 1.500 kilómetros, son para ambos lados, de un lado y del otro también. Y cuando hay alguna base militar cerca de mi frontera, tampoco me gusta. Eso que yo soy de la gente que está viendo el proceso de la expansión de la OTAN mucho más tranquilo que muchos rusos. Pero a mí tampoco me gusta cuando hay más bases militares en mi frontera, como hay un chiste ruso, que los rusos pusieron sus fronteras demasiado cerca a las bases militares de la OTAN. Entonces, de ese asunto había que pensar antes. De hecho, no sé si sabes, la primera vez cuando hablaron sobre la posibilidad de que en ese momento la URSS, ¿no? O sea, puede ser en la parte de la OTAN, fue en los años 50. Cuando la URSS preguntó si podría ser parte del bloque y recibió una respuesta negativa. Obviamente ya estaban en plena Guerra Fría y nadie iba a permitirlo, pero eso podría ayudar a encontrar un modo de conveniencia. Por fin, como sabemos, una de las razones por qué Polonia está en la OTAN, uno de los miedos es el miedo de Rusia, pero otro de los miedos fue el miedo de Alemania. Y Polonia prefería estar con Alemania en el mismo bloque, porque así sería más fácil encontrar un idioma común. Entonces, a pesar de todos los miedos que tenían y tienen los vecinos de Rusia, la OTAN a mí me parece nunca pensó de cómo buscar un modo de convivencia, un modo de coexistencia que podría al mismo tiempo dar seguridad a unos y seguridad a otros para que no surjan nuevas tensiones, nuevos conflictos. No estoy dudando sobre el derecho soberano de tal o cual país entrar a un bloque militar. Eso cada país decide. Pero también hay que pensar cómo lo ven los vecinos de este país. Esta fórmula fue encontrada, por ejemplo, en los tiempos soviéticos con Finlandia. Finlandia no había sido parte de la OTAN y Finlandia tenía muy buenas relaciones con la Unión Soviética, aunque también Noruega era parte de la OTAN y también tenía relaciones buenas. Las relaciones buenas o malas no dependen del bloque militar, pero la situación de una tensión política, membresía en un bloque militar aumenta varias veces el grado de la confrontación. Víctor, ¿qué entonces ha fallado en la diplomacia para evitar esta guerra en el territorio de Ucrania, para evitar la invasión? Porque si me dices que no depende de la membresía o no de un bloque militar y del derecho que tienen los estados de decidir en cuál grupo integrarse o a cuál organización pertenecer, ¿qué ha fallado en este caso para desatar esta acción tan violenta? Me parece que el fracaso de la diplomacia se debe en gran parte en que las partes estaban absolutamente seguras de que podían alcanzar sus metas sin llegar a un compromiso. Y el compromiso es una cosa mutua. Las concesiones deben hacer todos. El problema fue que Rusia quería recibir concesiones de manera rápida para estar segura que no la iban a atacar, que no la iban a amenazar. Los Estados Unidos, que encabezaron el bloque occidental, tal vez estaban dispuestos a ceder, pero no a corto plazo, sino a largo plazo. O sea, vamos a empezar negociaciones sobre armamentos en Europa, vamos a hablar sobre los misiles, pero estas negociaciones duran años y décadas y los rusos querían resultado ahora. Los rusos de su parte querían tener seguridades de que tal o cual país no va a ser parte del bloque militar. Y eso ligaba a una contradicción con los estatutos de la OTAN, según el deseo de la OTAN, de no rechazar a un país como miembro solo porque su vecino dice que no quisiera que este país esté parte del bloque.
Entonces, la falta de deseo de llegar a un compromiso y un afán, una apuesta por tener una solución rápida y final, sin tomar realmente en consideración la decisión de otros, porque tenemos fuerza a pensar en unos, tenemos fuerza a pensar en los otros. Eso llevó a la tensión, agravada por los conflictos entre Rusia y Ucrania, agravada por el incumplimiento de los tratados de Minsk de 2014, logrados gracias a esfuerzos diplomáticos de Francia, Alemania y Rusia, que no fueron cumplidos por varias razones, y finalmente todo eso se desembocó en lo que estamos observando ahora. Si nosotros tuviéramos que analizar este conflicto en una perspectiva más amplia, ¿tú crees que esto podría afectar a América Latina también, considerando que Rusia tiene fuertes lazos políticos, militares y económicos con diferentes países en América Latina? Esta pregunta, Víctor, la dejamos aquí, vamos a la pausa y luego continuamos. ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno, Sí. vamos a una pausa y volvemos en unos minutos. Regresamos a nuestro programa Prospectiva. Estamos acompañados del profesor Víctor Yáfec, quien se comunica con nosotros desde San Petersburgo. Víctor, me imagino que el contexto de la guerra, ustedes lo estarán sintiendo de una manera muy cercana, por los vínculos tan estrechos que existen particularmente con Ucrania en esa región del este europeo. Sí, bueno, muchos rusos tenemos parientes o amigos por todo el espacio de postsoviético. Bueno, yo no tengo parientes en Ucrania, pero los tengo en Bielorrusia, pero tengo muchos amigos en Ucrania que viven en diferentes partes del país, tanto en la capital como en Ucrania del oeste y algunos en Ucrania del este. De hecho, tengo estudiantes, 2 estudiantes mínimo que son de la región de Donetsk. Tengo conocidos que trabajan o trabajaban allá. Entonces, para muchos es una cosa inimaginable. De hecho, gran parte del día estamos viendo las noticias, todo lo que se puede, juntando de todas las fuentes de información donde se puede obtener para entender qué es lo que está pasando. Y además, ese conflicto me parece que va a durar bastante tiempo y tendrá sus implicaciones no solamente aquí, sino globalmente. Y en este contexto de efectos globales, considerando que tú eres uno de los especialistas de la Universidad de Relaciones entre Rusia y América Latina, ¿crees que se puede expandir este tipo de conflictos a los numerosos aliados que tiene Rusia en América Latina? Mira, militarmente no creo que el conflicto llegue a América Latina, porque de hecho Rusia no iba a instalar las bases militares, solo una palabrería, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni las constituciones venezolanas y cubanas lo permiten. Además, en la situación de hoy sería muy difícil, hasta imposible hacerlo, pero económicamente sí va a afectar y fuertemente a América Latina. Te doy varios datos estadísticos. Rusia y Ucrania juntos producen más del 60% de aceite de girasol mundialmente. Lo que está pasando va a afectar ese mercado. Rusia y Ucrania producen cerca de 30% del trigo mundialmente. Este mercado también se verá afectado. Rusia es un gran exportador de fertilizantes a América Latina. Está enviando gran parte de maquinaria para las plantas hidroeléctricas a América Latina. Yo creo que en Argentina cada cuarta planta hidroeléctrica trabaja con la maquinaria soviética o rusa. Rusia compra gran parte de la carne en Brasil, en Argentina, en Uruguay, también en Paraguay, aunque de menor medida. Además,
las logísticas van a cambiarse ahora. Ya vemos que por el cierre de vuelos en Europa, tanto los rusos como los europeos tienen que alargar las rutas, tienen que gastar más gasolina, tienen que gastar más tiempo para llegar a sus destinos. Entonces va a cambiarse todo el mercado de transportes terrestres y aéreos, y creo que luego llegará el transporte naval. Y también Rusia es un gran exportador de energía, del crudo, del petróleo y del gas natural. Por el momento no hay sanciones en contra de este sector, pero yo imagino que en algún momento puede llegar a este. Sí se puede quitar Rusia de este mercado, aunque las consecuencias van a ser dolorosas no solamente para Rusia, sino también para otros países. Y aunque América Latina, por ejemplo, no compra ni crudo de petróleo ni gas en Rusia, pero eso sí afectaría mercados mundiales, y ya podemos ver el alza de precios de gasolina en varios países, incluso en los países que no tienen que ver con las compras y ventas de energías, de hidrocarburos en Rusia. Entonces, este mercado sí se verá muy afectado y bastante reacomodado. También hay que tomar en cuenta que Rusia, por ejemplo, posee gran parte de recursos petroleros en Venezuela, lo que antes había pertenecido a Rosneft, luego fue vendido a una compañía estatal rusa. Entonces, parte del petróleo venezolano que iba, por ejemplo, a India, pertenecía a los rusos. Veremos qué va a pasar con este petróleo ahora con las sanciones, porque aquí se cruzarían dos sanciones, las impuestas a Venezuela y las nuevas sanciones ya impuestas a Rusia. Los países de América Latina, muchos han declarado que no participan en las sanciones unilaterales porque no están impuestas por Consejo de Seguridad, pero también hay que tomar cuenta, quieres o no quieres, si la estructura logística se cambia, si no funciona bien el sistema de pagos, eso afecta incluso a las terceras partes. Si el banco no puede pasar el pago por las compras y por las ventas, tarde o temprano los proveedores tendrán que buscar cómo sustituir a los socios, y eso sí afectará bastante a América Latina. Yo espero que habrá un aumento serio de China, por ejemplo, en América Latina, porque China, que no está involucrada directamente en el conflicto, obviamente va a intentar usar el vacío que puede aparecer. Tampoco creo que habrá un aumento muy serio económico de Estados Unidos, porque ellos sí están perdiendo el terreno y no creo que van a recuperarlo. Puede ser que recuperarán algo en materia de seguridad, pero el terreno económico seguirán perdiendo, y ese terreno va a ser tomado por los chinos, por otros países de Asia y tal vez por la Unión Europea, que también tendrá que buscar algunos otros mercados, a ver qué pasará con el convenio entre Mercosur y la Unión Europea, que fue firmado, pero todavía no llega a su ratificación. Ahí en ese contexto de análisis que acabas de realizar, hay me imagino que la Federación Rusa tiene como una tendencia hoy en día a buscar en China una mayor aproximación para poder, primero, desarrollar su comercio internacional, segundo, para aumentar su sistema de abastecimiento, ¿verdad? Y porque las rutas también se van a desarrollar a partir de ese vector, digamos, ¿verdad? Las rutas del transporte logístico, considerando que el Báltico y el sur están de alguna manera bloqueados, ¿verdad? Rusia quiere apoyarse en China, en India también. Hay que tomar en cuenta que India tampoco votó en contra de Rusia, se abstuvo en la votación. Que de hecho hay muchos países de Asia, que decir, Pakistán lo dice, que no es muy prorruso, pero Pakistán es muy pro-chino. Entonces es interesante que Pakistán, India y China se abstuvieron. Entonces, los rusos van a intentar usar las rutas por Asia, aunque también hay que tomar en cuenta que la alianza, esta es en gran parte alianza por conveniencia, que chinos no son buenos tíos que solamente van a dar algo. Por cada centavo que van a dar, van a querer recompensación, como lo habíamos visto en el caso de Venezuela. Habían dado muchos préstamos al gobierno de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, pero luego, a pesar de que Venezuela estaba en la crisis, el crudo de Venezuela iba para pagar los préstamos antes entregados
a los gobiernos bolivarianos. Entonces China sí está dispuesta de recibir gas y petróleo de Rusia, como ayudar en algunos asuntos, pero tampoco en todo, porque los chinos van a tener en cuenta, a mí me parece que tienen también comercio con Estados Unidos y van a buscar manera de mantener relaciones con Rusia sin empeorar seriamente las relaciones con Estados Unidos, porque Estados Unidos también es un gran mercado para los chinos y más grande que Rusia. Entonces van a buscar manera de no estar involucrados en el conflicto como la tercera parte. Y en este gran, digamos, puzzle de disputas y de fuerzas, ¿cuál es el papel que tiene Turquía en este caso? Que está, digamos, como en un papel aparentemente de observador. Turquía varias veces declaró que reconoce la integridad territorial de Ucrania. Para Turquía especialmente doloroso es el asunto de Crimea, porque algunos de los tártaros de Crimea tienen parientes en Turquía. Hay que tomar en cuenta el factor de la confesión. Los turcos son musulmanes, como la gran parte de los tártaros de Crimea. Ahora Turquía confirmó que sigue manteniendo su seguridad de que no debe tocar la integridad territorial de Ucrania, pero al mismo tiempo Turquía dio a entender que no piensa por el momento sumarse a las sanciones. De hecho, Turquía recibe gran parte de ingresos del turismo ruso. Dijo que los rusos pueden seguir llegando a Turquía para descansar. Ellos no quieren destruir su economía por las sanciones. En ese caso, los países asiáticos son mucho más pragmáticos que los países europeos. Los países europeos pueden poner sus valores políticos por encima de las razones económicas, pero los países asiáticos van a pensar mucho más antes de hacerlo. Y creo que Turquía va a querer ganar más protagonismo y eso puede ser solo teniendo papel autónomo sin sumarse directamente a tal o cual lado del conflicto. Me surge otra cuestión que es en el sentido de que Turquía es miembro de la OTAN. Sí. Y ahí entonces hay como una contradicción, o por lo menos que no sigue, digamos, la tendencia de los demás miembros de la OTAN. Turquía sigue a lo que decide la OTAN en los asuntos que lo convienen a Turquía. También hay que tomar en cuenta que Grecia es miembro de la OTAN y Turquía y Grecia están en conflicto y tienen una tensión muy seria. Y también Turquía tiene un conflicto serio con Chipre, que es miembro de la Unión Europea. Turquía además controla los estrechos de Bósforo y Dardanelas y dio de entender que no va a dejar cerrar estos estrechos ni para los barcos ucranianos ni para los barcos rusos adscritos a las bases navales en Mar Negro. Tienen su derecho de regresar a los lugares de su adscripción, aunque sí va a cerrar los estrechos para los demás barcos, también los rusos, que no están pertenecientes a la región. Turquía, incluso siendo parte de la OTAN, tiene sus celos, creo, a Ucrania, porque Turquía, que es un candidato a la admisión a la Unión Europea, todavía antes a la Comunidad Económica Europea, desde finales de los años 70, no está aceptada hasta el momento, a pesar de varias décadas de negociación. Pero Ucrania sí es posible que estaría admitido usando el fast track y los turcos, aunque no lo dicen abiertamente, están algo celosos de esto. Ellos se sienten que los tratan como país de otro tipo y por eso también el presidente Tayyip Erdogan dio de entender que Turquía no va a cambiar la membresía en el bloque por sus creencias políticas o militares. El presidente turco quiere tener protagonismo regional y global, no de todo el planeta, pero en toda Eurasia, y para eso él quiere mantener su postura independiente. Si nosotros tuviéramos que analizar el conflicto y pudiéramos ver los diferentes escenarios que se presentan, ¿tú cuál crees que va a ser digamos, la continuidad de esta guerra en los próximos meses y en los próximos años también? Bueno, no voy a comentar los aspectos militares porque no soy experto militar. Ok, pero permíteme una cosa.
para poder hacer este trabajo de prospectiva. Me voy a dejar una pausa y volvemos en unos minutos para poder analizar cuáles serían los escenarios posibles que se van a desarrollar a partir de este conflicto. Volvemos en unos minutos. Continuamos en nuestro programa Prospectiva, en este caso acompañados por el profesor Víctor Yáfec, quien nos habla desde San Petersburgo, en Rusia. Decíamos en el bloque anterior que el conflicto presenta tal variedad de aspectos que incluso se puede considerar que pueda tener efectos globales. Y en este contexto, me gustaría, Víctor, que nos dijeras de qué manera tú ves la evolución de este conflicto. ¿Cuáles serían los escenarios posibles a partir de lo que se conoce ahora, ¿verdad? Primero lo que hay que decir es hay que excluir un escenario que por el momento, por lo menos, parece improbable, un enfrentamiento directo armado entre la OTAN y Rusia. O sea, las dos partes están intentando evitarlo. Yo veo dos indicios de esto. Uno, que la OTAN confirmó varias veces que no piensa cerrar el espacio aéreo sobre Ucrania como lo solicita Ucrania, porque eso significaría un enfrentamiento directo armado con Rusia. Y otro es que Washington y Moscú instalaron una línea de comunicación parecida a la que habían tenido durante el conflicto en Siria. Eso quiere decir que las dos partes están intentando evitar malinterpretación de lo que están haciendo para evitar un conflicto que podría convertirse en un conflicto armado nuclear. Esa es la buena noticia. Perdón, Víctor, por el momento otras buenas noticias no tengo. Ahí te interrumpo, Víctor. Esa declaración de Putin, en el sentido de que el arsenal nuclear estaba disponible, ¿tiene este propósito de disuadir a la OTAN a intervenir en el conflicto? Yo lo veo como una advertencia de que no deben meterse directamente en contra de Rusia, porque si se meten directamente, Rusia puede responder. Yo la veo así, porque las armas nucleares durante la historia sirvieron más como precaución, afortunadamente, que solo fueron usados una vez, bueno, dos veces en agosto de 45, y después de esto más sirvieron como una medida de precaución. No nos atacan porque responderíamos con las armas nucleares. De hecho, lo vimos en otros conflictos, cuando ambos Pakistán e India obtuvieron armas nucleares, el conflicto entre los dos países en algo se bajó, porque los dos países entendieron que pueden destruirse mutuamente. Entonces, paradójicamente, las armas nucleares es lo que previene una guerra caliente en vez de una guerra fría. Tal vez si no hubieran existido, ya la humanidad podría enfrentarse a una guerra caliente hace décadas, pero las armas nucleares es lo que nos previene de esto. Eso no significa que no hay conflictos sangrientos, pero no tantos como una guerra mundial. Lo que no se puede decir con certeza es dónde se acaba lo que estamos observando ahora, y no lo podemos decir porque realmente yo no he leído ningún plan exacto de cuáles son los objetivos de uno o de otro país en este aspecto. Yo no he oído que el presidente Putin diga exactamente hasta aquí queremos llegar. Él dice que no, Rusia no piensa ocupar militarmente a Ucrania, pero no especifica si Rusia luego quiere llegar a tal o cual punto. Lo que podemos ver son las declaraciones oficiales del canciller ruso Sergei Lavrov, quien dijo que en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, Rusia quiere que reconozcan la integridad de Crimea en Rusia, que reconozcan la independencia de las dos regiones, las repúblicas populares de Donetsk y de Luhansk, y que quieren que Ucrania tenga estatus neutral. Son las
los prerequisitos para Rusia. Todavía veríamos cómo pasaría con estos prerequisitos en las negociaciones, pero se puede ver que aquí ni se habla ni de que Ucrania vuelva a ser parte de Rusia, ni de que otras ciudades de Ucrania deben ser parte de algún espacio común. La parte de Ucrania dice que ellos esperan lo peor y no lo creen, pero ni tú ni yo tenemos capacidad de entrar en las cabezas de los presidentes para saber qué es lo que realmente piensan. Solo podemos partir de las declaraciones oficiales. Yo veo que actividades militares en la Ucrania occidental, la Ucrania del oeste, por ejemplo, no hay. Eso quiere decir que esta parte ni interesa a la Federación Rusa y eso puede significar que lo que dice el presidente ruso sobre falta de deseo de ocupar Ucrania militarmente puede ser que es cierto. En otro caso, atacarían también los blancos militares en estas partes. ¿Esto podría significar la partición de Ucrania en dos estados? No lo sé, no lo puedo comentar porque no lo sé realmente. En 2014, Ucrania sí realmente estuvo mucho más dividida de lo que está ahora. Cualquier guerra, cualquier operación militar, cualquier conflicto armado en los países eslavos siempre llega al mismo resultado, que la gran parte de la población se consolida alrededor de su gobierno, aunque antes podían estar en contra. Ese es un rasgo típico, no para todos los países, pero para gran parte de la mentalidad eslava, sobre todo entre los eslavos del este. Y yo creo que en Ucrania también estamos viendo este escenario, pero tampoco podemos decir que es lo que estaban pensando muchos de los que vivían en Ucrania, porque algunos dicen que se sintieron presionados por la influencia externa y por eso no podían ejercer su opinión. ¿Fue así o no fue así? Yo no lo puedo decir porque yo no vivía allá, no está dentro de mis costumbres solamente ir interpretando lo tomado de terceras manos. Y dime una cosa, en el sentido pensando en términos prospectivos, ¿cuál sería la relación que se va a desarrollar entre Rusia y los países vecinos, especialmente los bálticos, como Estonia, Letonia, Lituania, mismo Suecia, Noruega, Finlandia, y luego los otros países que están ahí alrededor, como Polonia, Rumania y... Me parece que estas relaciones van a agravarse. No van a ser buenas durante algún tiempo. Yo creo que todavía hay chance de conservar las relaciones más estables y más tranquilas con Finlandia, aunque Rusia advirtió que no le gustaría la idea de que Finlandia entre en la OTAN. Por el momento, Finlandia no es parte de la OTAN. En general, este conflicto ya llevó para agravación de relaciones. Incluso si de hoy a mañana gran parte de las sanciones estarían levantadas, incluso en este escenario que lo veo poco probable, de cualquier modo, las semillas ya están puestas en la tierra. Ni los Estados Unidos ni los europeos, los vecinos de Rusia, van a olvidar los acontecimientos de febrero-marzo, ni los rusos van a olvidar de que algunos países que consideraban como países que les entienden mejor han impuesto las sanciones. Las consecuencias de todo lo que estamos viendo ahora, el mundo va a seguir sufriendo por décadas. Otra de las relaciones, digamos, importantes son las en el contexto de la Unión Europea, Rusia, las relaciones de Alemania con Rusia. ¿Cómo quedan estas relaciones? Durante casi 30 años, Alemania y Rusia tenían algún tipo de relación especial, digamos. Pero ahora parece que esta relación especial está echada en la basura y Alemania sí confirmó todas las sanciones en contra de Rusia. Alemania está buscando cómo sustituir ahora, eso dijo el canciller alemán, señor Scholz, que dice cómo sustituir el gas natural ruso. Alemania está buscando otros socios
Yo creo que Rusia también se sintió traicionada por la postura de Alemania respecto al gasoducto, el Nord Stream 2, porque este gasoducto que fue acordado entre los rusos y alemanes hace años tardaba mucho y mucho y mucho por ser confirmado y certificado por las autoridades alemanas. Entonces yo creo que llegó un momento cuando las autoridades rusas pensaron, de cualquier modo no nos van a permitir. Esto ya es una sanción impuesta con anticipación, entonces ya no importa. Entonces, así que cuando también empezó a ser socavada y destruida la relación oficial entre las dos naciones. Me parece que estas relaciones no se restablecerían pronto, aunque todavía me parece que son mucho más tranquilas, todavía con algunas perspectivas, las relaciones entre Rusia y Francia. Y se ve que el que está intentando encontrar alguna solución al conflicto es el presidente francés, el señor Macron. No sé si logre o no, pero se ven sus esfuerzos. Finalmente, Víctor, cuando hablemos de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, ¿cuál es el futuro que le adviertes a ellas? No veo mucho futuro en estas relaciones. Mira, económicamente Rusia y Estados Unidos no tenían mucho comercio. Yo creo que para Rusia el comercio con Estados Unidos apenas era 3% del total volumen comercial. Estados Unidos incluso menos. Había relaciones políticas, las cuales están ahora casi destruidas. Hubo un reinicio de relaciones después de 2008 con Barack Obama y Hillary Clinton, pero ahora yo no veo nada que indique que Moscú y Washington podrían llegar a un acuerdo, porque las dos partes se sienten totalmente defraudadas uno por otro y totalmente desilusionadas. Se puede imaginar que se mantendrían algún tipo de relaciones en esfera militar, o sea, para ver cómo no atacar uno a otro y entender bien lo que uno está haciendo y otro está haciendo, pero políticamente veo muy improbable que haya algún tipo de restablecimiento. Pero ojalá, nosotros vivimos en un mundo donde siempre hay que recordar que no podemos decir nunca, no podemos decir siempre. Siempre hay cupo para algún milagro, aunque ese milagro ahora se ve improbable. Muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos en esta edición de Prospectiva y de compartir esta visión tuya, muy personal, como nos habías adelantado, con relación al conflicto que se está desatando en territorio ucraniano. Gracias, Luis. Espero que podamos volver a encontrarnos bueno, tenemos pendiente próximamente un gran evento en Finlandia, en Helsinki precisamente, donde integramos la misma comisión directiva. Y Víctor, me gustaría que nos dejes un mensaje de cierre de nuestro programa. Lo único que quisiera decir que esperamos que la próxima vez que hablemos podríamos hablar ya en la etapa de negociaciones y no en la etapa de los cañones. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Un abrazo. Vamos a una breve pausa y regresamos para nuestras consideraciones finales. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Prospectiva, que tuvo la particularidad de hacerse en un contexto bastante complejo y difícil. Precisamente el día que grabamos esta edición, Rusia fue objeto de una sanción en el sentido de que no puede comunicarse claramente con algunos medios de Internet. Y la comunicación se hizo difícil con nuestro entrevistado. Esto ya demuestra de qué manera está afectando la guerra que se desarrolla en Ucrania. Ahora bien, si tuviéramos que hacer un análisis sintético de la conversación con Víctor Yefes, el conflicto de Ucrania es un conflicto de larga data, que tiene varias características que lo hacen muy complejo, pero que en los últimos años, y especialmente a partir del 2014, ha adquirido una connotación, como dijo él, de confrontación hasta de guerra civil. Sin duda alguna que la intervención del ejército ruso
en el territorio ucraniano le dio otra dimensión a este tipo de conflicto. Y por lo tanto está poniendo sobre la mesa la preeminencia de la fuerza sobre las negociaciones. Y aquí que una de las características de este conflicto es el fracaso de la diplomacia. Entonces, tendríamos que pensar que para rearticular estas relaciones diplomáticas, para poder articular un diálogo que permita restablecer el equilibrio, la paz en esta región, puede demorar mucho tiempo. Por otro lado, este conflicto que se desató en Ucrania es como una continuidad de una serie de conflictos que se está desarrollando a nivel global. Uno puede ver, por ejemplo, que parte de esta nueva violencia que se desata ya en un estadio mucho más superior, se puede relacionar con esta disputa que ha habido y que existe aún entre China y Estados Unidos por la supremacía tecnológica de las comunicaciones, en el caso concreto del 5G. Pero también podemos ver de qué manera se articularon este tipo de tensiones en la disputa por la supremacía de la vacuna en el campo de la pandemia. Es decir, que hay una serie de eventos que se están desarrollando en nuestro tiempo que marcan sin duda alguna un antes y un después de lo que fuera el orden internacional en los años anteriores. Es decir, que entramos sin duda alguna, como ya dijera en este programa el filósofo Daniel Innerarity, que estamos entrando en una nueva era. Y por lo tanto, el conflicto que se desarrolla hoy en día en Ucrania forma parte de esa nueva era. Entonces, como conclusión, podríamos decir que el desarrollo de la guerra no sabemos muy bien hacia dónde se dirige, pero que es evidente por ahora que no habrá una confrontación entre las fuerzas de la OTAN y las fuerzas rusas, porque ahí en el medio está el efecto disuasor de las bombas nucleares. Y por otro lado, las cantidades de sanciones aplicadas a Rusia van a derivar, sin duda alguna, en un mayor acercamiento de esta nación eslava a China. Y la reorganización de la logística del transporte para toda su producción y para todo su comercio a través de su región más oriental, considerando que hacia el occidente existen numerosas trabas. Por lo tanto, esto puede alterar el nivel de comercio internacional y que sin duda alguna nos va a afectar a nosotros, particularmente en lo que sea el mercado internacional de los commodities, considerando que entre Ucrania y Rusia tienen una gran preeminencia en la producción agroindustrial fundamentalmente, y de la cual nuestro país también forma parte. Entonces, nos encontramos ante una verdadera situación de crisis que puede derivar en un futuro no muy lejano de cambios drásticos, particularmente en el comercio internacional. Muy bien, agradecemos mucho que nos sigan acompañando, especialmente que nos escriben y que nos sugieren temas. Esperemos que en el próximo programa podamos complacer la expectativa de todos nuestros telespectadores. Muchísimas gracias y nos encontramos en una próxima edición de Prospectiva. Hasta la próxima.